Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar, hermanos, para entregar este tiempo para el mensaje. Señor mío, Padre Santo, Rey de Gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tú mereces todo. Nosotros como hijos tuyos tenemos que llevar tu palabra como tal cual lo estableciste en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos sella y nos separa del mundo. Y te pedimos, Padre, como luz que somos, que iluminemos a tanta oscuridad que nos rodea, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Entramos hoy al capítulo 19. Capítulo 19. Y tengo la obligación, hermanos, al tocar este capítulo 19, hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en 18 capítulos de una forma muy sintetizada. Y lo siguiente es así. En el capítulo 1, hermanos, ¿qué aprendimos? A Cristo glorificado. En ese capítulo 1 se deja muy claro de que la autoridad obviamente la tiene el Padre, pero el que lleva todo el peso, el control es nuestro Señor Jesucristo, al cual Él vino a esta tierra, murió, resucitó, y usted al creer en eso tiene vida eterna. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Aprendimos también, hermanos, que el capítulo 2 y el capítulo 3 de esta carta habla a la iglesia. ¿A la iglesia en dónde? En este periodo actual. Usted va ahorita mismo a las 7 iglesias que están allí pragmatizadas, y ¿qué pasa? Es la personalidad que tiene cada iglesia hoy en día. Tenemos que ser como Esmirna y como Filadelfia. Ya sabemos, si perdemos el enfoque, tenemos otros 5 ejemplos de cuál va a ser el resultado si nos vamos por esa vía. Y algo importante, hermanos, nosotros como iglesia, ¿qué estamos anhelando? El arrebatamiento. Y cuando seremos arrebatados con el Señor, que es una verdad que nadie puede poner en duda, el Señor nos regala en el capítulo 4 y 5 cuál va a ser nuestra condición como iglesia en el cielo, donde vamos a estar alabando al Señor. Y aprendimos, hermanos, de que los 24 ancianos que aparecen en el libro de Apocalipsis no son los 12 discípulos más 12 patriarcas, es una representación de la iglesia. Y el capítulo 4 y 5 deja muy claro que vamos a estar allá arriba con el Señor y que no vamos a pasar por la gran tribulación. El libro de Apocalipsis también, hermanos, cuando está la iglesia arriba, ¿qué pasa? En la tierra se va a cumplir la semana 70 pendiente del libro de Daniel. 69 se han cumplido, hay una pendiente. Y en ese momento que somos arrebatados, la semana 70 se activa. 7 años. En los primeros 3 años y medio de la gran tribulación se desatan los sellos. Dimos punto por punto lo que eran los sellos. Capítulo 6 al 8. Luego, hermanos, en el capítulo 8 al 11, vemos la segunda parte de los 7 años. O sea, los últimos 3 años y medio. Y en los últimos 3 años y medio, ¿qué se desata? Las trompetas, y del capítulo 15 al 18, las copas de la ira, que también entran dentro de los últimos 3 años y medio. ¿Y cuál fue el resultado del capítulo 18, hermanos? Que el malo va a ser exterminado, no porque Dios no los ame, es porque no quisieron arrepentirse. Y vimos capítulo tras capítulo la oportunidad de esas personas de poder seguir a Cristo en los evangelios que se van a estar predicando durante el periodo de la gran tribulación, o ser enemigo de Dios. Y todas estas personas que decidieron ser enemigas de Dios van a ser exterminados. Y no quiere decir que Dios no tiene amor. Dios es amor.
Dios es misericordioso y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y dado este resumen, capítulo por capítulo, entramos hoy, hermanos, al capítulo 19. Y este es un capítulo que va a ser un refrigerio por completo, porque el Señor ahora muestra la perspectiva de qué es lo que pasa con nosotros, los hijos de Dios, su iglesia y aquellos que aceptan a Cristo durante el periodo de la gran tribulación. Entramos en materia, hermanos, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 6 de Apocalipsis 19. Dice así la palabra del Señor, y estén apuntando y subrayando que vamos a dar varios versículos claves para enriquecer este capítulo. Versículo 1 dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Verso 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Verso 4: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y aquí, hermanos, la palabra clave que hemos leído de estos 6 versículos es aleluya. Y aparece en el versículo 1, 3, 4 y 6. Y a la hora tú le preguntas a una persona qué significa aleluya, y van a decir que es una exclamación de alabanza y adoración, cosa que es cierta. Pero vámonos a ir un poquito más profundo. ¿Qué significa aleluya? Y hermanos, aleluya significa alabado sea Yahweh. ¡Wow! Alabado sea Yahweh. Y quiero que busquen un versículo bíblico para profundizar un poquito en esta palabra Yahweh. Váyanse, hermanos, a Deuteronomios, que es el 5º libro de Moisés. Por eso es que ven en la Biblia alemana, dice 5 Mose, el 5º libro de Moisés, Deuteronomios. Vámonos al capítulo 6, versículo 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Y dice así, hermanos. En traducciones en español, hay traducciones como la nuestra, Reina Valera 1960, que vas a ver la palabra Jehová. Hay otras versiones como la Biblia de las Américas, que es una Biblia también doctrinalmente sana y confiable, dice el Señor. ¿Ok? En inglés dice el Señor y en alemán dice el Señor. Y vamos a explicar por qué dice Jehová en la de nosotros, que no tiene que decir, no es nada malo, pero tiene una explicación. Ok, dice así: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí donde dice Jehová o el Señor, dependiendo de la traducción que usted tenga, ahí la palabra es Yahweh. Y en este versículo dice: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Cuando usted ve esta palabra Yahweh, no tiene letras, no tiene vocales, no se puede pronunciar. ¿Usted puede pronunciar esto? No se puede pronunciar. ¿Tú sabes cuál es la forma correcta de decir esta palabra? Es como un respiro de aliento. Esto quiere decir es. Dios es. Pasado, presente y futuro. ¿Se acuerdan que una vez les mencioné a ustedes que Dios no existe? Porque para que exista tiene que ser creado. Dios nadie lo creó. Dios es. Dios es Yahweh. Una respiración. Y en Juan 1:3, que no lo vamos a leer, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y aleluya significa alabemos a Yahweh, adoremos al que es, el que era y el que será, al infinito, al que no está sujeto a tiempo. ¿Y qué pasa, hermanos? En la antigüedad, para evitar decir Yahweh de forma vana, recuerden que hoy en día, hermanos, se para cualquiera en un púlpito a predicar cosas sin buena doctrina y todo el nombre de Cristo lo vituperian, lo pisotean, porque no hay respeto. Hoy el pecado no se llama pecado. Hoy tenemos que ser tolerantes. ¿Y qué pasa? En la antigüedad, para no decir Yahweh de forma vana y vil, las personas empezaban a decir Adonai. Y Adonai significa el Señor. A Él sea la gloria. ¿Y qué pasa? Llegó un momento que las personas se podían olvidar y cuando veían el manuscrito que decían Yahweh, se les olvidaba decir Adonai. Y para evitar eso, ellos agarraron las vocales de Adonai, o sea, la A, la O y la A, y la metieron en la palabra Yahweh, que no tiene vocales y que no se puede pronunciar. Y salió ahí la palabra Yahová, que es una palabra que no existe. Simplemente es un recorderis que cuando veían en los manuscritos la palabra Yahová, sabían de que estaban hablando de Yahweh, el Dios Todopoderoso, al que no podían blasfemar. ¿Y qué pasa? Cuando llega al castellano, agarra manuscritos y Yahová, ¿a qué se le asemeja? A Jehová, en la traducción que estamos leyendo. Así que, hermanos, no quiere decir que Jehová sea un nombre malo. Es algo inventado para cubrir el nombre de Yahweh. Por eso de que en ciertas traducciones en español ves Jehová o el Señor en mayúscula cerrada. Y vale la pena mencionarlos, hermanos, porque aquí hay bastantes personas y puede ser que usted tenga una traducción y de repente ve por qué el pastor dice Jehová y la mía dice el Señor. Aquí está la explicación. Pero ¿qué es lo importante de estos 6 versículos que acabamos de leer? ¿Qué es lo importante, hermanos? Que los 24 ancianos, ¿y quiénes son los 24 ancianos? La iglesia, o sea, usted y yo en estos momentos, cuando seamos arrebatados y estemos en el Señor, los 24 ancianos y todos los seres que van a estar allá arriba con el Señor, se postran ante Dios y le dicen, toda la alabanza, toda la adoración es para ti, Yahweh, el que es, el que era, el que es y el que será. Y ese es el Señor que usted y yo servimos. Hay un salmo, hermanos, muy conocido, y este salmo vale la pena recordarlo porque es un salmo simplemente maravilloso. Una belleza de salmo donde queda claro que el alabar a Yahweh es lo que usted tiene que hacer y no arrodillarse ante hombres, no arrodillarse ante doctrinas raras de movimientos. Es al Señor, Dios Todopoderoso. Y dice así, verso 1 y 2 de Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a las muchedumbres de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpas,
alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Y ahorita mismo, hermanos, nosotros como una sola iglesia, y le pido a mis hermanos que hablan inglés y alemán, que lean también con nosotros en español. Vamos a leer juntos el verso 5 y 6 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Yah. ¡Aleluya! Eso es lo que es un cristiano. Que alabemos al Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, cuando usted predique la palabra del Señor, o enseñe en escuela dominical, o enseñe a los niños, o esté evangelizando, o abriendo la puerta, limpiando el piso, todo lo que respire, alabe al Señor, a Yahweh. Si usted saca al Señor de la ecuación de su vida, será un amargado, un aburrido y un juzgador. Y cuando algo no le parezca a su imagen y semejanza, entonces simplemente muestra su enojo ante el resto. Porque si no se baila a mi manera, entonces no disfruto. Tenemos que estar al son de Dios. Regresamos, hermanos, al libro de Apocalipsis. Y vamos a ver el verso 7 y 8. Apocalipsis 19, verso 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios, lo que acabamos de leer. Hermanos, la iglesia va a celebrar las bodas del Cordero en el cielo. Vamos a tener unas bodas del Cordero, ¿en dónde? En el cielo. ¿En qué parte va a ser las bodas? En la parte final de la gran tribulación. Y tiene una explicación, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es la novia, es la esposa. Aleluya a esa gran verdad. Usted es la novia, usted es la esposa. Y vamos a celebrar unas bodas del Cordero en los cielos. Y van a darse cuenta por qué podemos determinar que es en la parte final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la respuesta. Y vemos aquí que esta iglesia preciosa va a ser totalmente renovada, con un cuerpo glorificado, totalmente santificada en todos los sentidos. Y gloria al Señor, que el Señor nos dejó un versículo muy claro en Efesios capítulo 5, que los utilizamos para el ministerio de matrimonios. ¿Por qué? Porque hay una analogía del esposo con la esposa, con Cristo, con la iglesia. Y en Efesios, hermanos, capítulo 5, verso 25 al 27, ¿qué dice? Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y ese sacrificio para qué fue? Siga leyendo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que acabamos de leer en el verso 7 y 8 de Apocalipsis 19. Qué lindo que el Señor nos va a santificar y nos va a vestir de ropas, porque somos la novia esposa del Señor. Gloria a Dios a eso. Los que están casados,
¿Ustedes recuerdan su boda? ¿Verdad? Sea civil o sea eclesiástica, sea grande o chiquita, ¿ustedes recuerdan su boda? Gloria a Dios que se acuerdan. 30 de abril del 2006 fue mi boda. Qué día tan espectacular, qué día tan cansón, porque a mí me tocó buscar unas rosas, unos centros de mesa que fueron trasplantados el mismo día de mi boda, que estaban en el Valle de Antón. Y me tocó ir allá y me acuerdo que Gabriel Leone me acompañó hasta allá. Yo estaba destruido. Estaba tan destruido que la novia llegó primero que yo a la iglesia. ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca. Y mi papá le decía a Ingrid, ay, que llegues tarde, porque estas novias agarran 2, 3 horas y nada, llega temprano, hija. Sí, pastor. Y llegó primero que yo. Yo llegué como 10 minutos después. Yo no llegué tarde, pero sí venía yo del Valle de Antón. ¿Y qué pasa? Yo me acuerdo de ese 30 de abril del 2006. Ahora imagínense cuando la iglesia esté en el cielo y celebremos las bodas del Cordero con el Señor, cara a cara, y vestidos y santificados. Jamás vamos a olvidar eso que vendrá, y ya usted y yo somos unos privilegiados, porque usted no tendrá vida eterna, tiene vida eterna, y ya está garantizado que va a estar en la boda del Cordero, porque así lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Ahora el verso 9, hermanos, atención, acabamos de leer las bodas del Cordero. ¿Y qué dice el verso 9 de este capítulo? A veces lo obviamos por completo. Y dice así, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena, ¿oyó? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y hermanos, las cenas de la boda del Cordero se celebran en la tierra. Las bodas en el cielo, la cena en la tierra. ¿Tenemos base bíblica? Claro que sí. Busque Lucas. Lucas, capítulo 12. Lucas 12, verso 35 al 36. Lucas 12, 35 al 36. Atención, y dices, están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardarán a que su Señor regrese. ¿De dónde? De las bodas. Regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Las cenas van a ser celebradas en la tierra. Segundo versículo, vámonos a Mateo 25. Un versículo que tristemente, y lo tengo que decir claramente, tristemente lo toman fuera de contexto. El capítulo 25 está ligado al capítulo 24, que el Señor habla de los últimos tiempos. Cuando estábamos predicando el libro de Marcos, ustedes recuerdan que cuando estábamos en el capítulo 13, este es el paralelismo con Mateo 24. En Mateo 24, el capítulo 25 está ligado con el capítulo 24 y no puede perder el contexto. Tristemente agarran este capítulo y lo injertan de una forma donde se fundamentan supuestamente que el arrebatamiento es en varias partes. Finalmente puede ser al final de la gran tribulación o en el medio, y también que hay unos que se pueden quedar aún siendo salvos. Y está totalmente fuera de contexto. Está unido al capítulo 24. Atención, versículo 1 del capítulo 24, capítulo 25, verso 1 de Mateo. Dice así.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y aquí vale la pena una mini pausa que es de mucha ayuda. Se dieron cuenta que arriba dice Peshitta. Peshitta. Peshitta, hermanos, son manuscritos antiguos y confiables. Porque hay manuscritos que no son confiables. Estos Peshitta sí son manuscritos confiables que sirven de ejemplo para complementar lo que estamos estudiando. ¿Y qué pasa? En la versión, o en los manuscritos, mejor dicho, Peshitta, en la parte final del verso 1 que dice, salieron a recibir al esposo, ¿saben lo que dice? Dice, salieron a recibir al esposo y a la novia. Al esposo y a la novia. Y resulta ser, hermanos, que este lenguaje Peshitta era un lenguaje siriaco proveniente del arameo, que fue el idioma o la lengua que habló Jesucristo. Y los escritos o manuscritos Peshitta están del año 200 al 101 antes de Cristo, y también están del 101 al 401 después de Cristo. Y hermanos, son materias que tú puedes agarrar y complementar, y uno dice, wow, gloria a Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, cuando usted escudriña, encuentra y tiene paz. Y sigamos leyendo el verso 2 al 12 de Mateo 25, y dice así, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las 5 vírgenes prudentes, ¿quiénes son? Las que estaban dentro de la gran tribulación, escucharon la palabra del Señor y se enfocaron de que el Señor venía. Se enfocaron de que era el Salvador. Hay otros que deciden ponerse la marca, ¿se acuerdan? Lo explicamos. Y hay otros que también están, me pongo la marca o no me pongo la marca, pero no están decididos. Y al final, hermanos, en ese periodo horripilante, las personas que estén pasando en ese periodo tienen que tomar una decisión, seguir o rechazar. Y van a haber personas que están así, no sé. Y aquí, hermanos, pueden haber personas sentadas. Pueden haber personas que nos escuchan en las redes sociales y en la radio que ponen la palabra del Señor y dicen amén. Y dicen, gloria a Dios, oye, este mensaje me tocó. Pero en su corazón todavía no han dicho, Señor, perdóname, te reconozco como Salvador. Son meros oyentes, meros simpatizantes. Y hermanos, si hay simpatizantes y oyentes, buenas gentes, de verdad que sí. Y los ves sentados en la iglesia. E inclusive pueden, oye, ¿qué falta aquí para completar ese taller? Aquí hay dinero para hacerlo. Y te abrazan y te saludan. Y si tienen que agarrar un trapeador para limpiar, lo hacen. Hay muchos así. Y gloria a Dios por ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque están prácticamente listos para decir, Señor, te reconozco. Pero muchas veces nos dan ese paso. Y están de que más adelante. Y resulta ser que en un momento usted puede morir. Y si usted no tiene a Cristo, va a estar destituido de la gloria de Dios. Y si tiene a Cristo, tiene vida eterna. Y en el periodo de la gran tribulación, que la iglesia no está, se va a compartir la palabra, pero hay un sistema de maldad predicando lo contrario. Adoren al anticristo. Si no, no pueden comer, no pueden viajar. Van a haber muertes, persecución, caos. Lo hemos aprendido en los 18 capítulos. Y muchos no se van a arrepentir porque están todavía pensándolo. Y estos 5 insensatas que están aquí, que supuestamente están, no están, porque no tienen el aceite. Y dice el verso 5, y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron. ¿Quién está dormida aquí? Las 5 prudentes y las 5 insensatas. ¿Cómo duerme el cristiano? No importa que venga plagas, no importa que venga pandemias, no importa que no tenga dinero, el Señor es mi pastor y me va a socorrer. ¿Cómo duermen las personas sin Cristo? ¿Cómo duermen? Posiblemente confiadas en lo que tienen y vacías y pensantes de que, ¿qué pasa si me muero? Bueno, son 2 metros bajo tierra. O voy a reencarnar en tal cuestión. Porque ahorita soy pobre, en mi reencarnación seré un rey. Y así se van. Ahorita estoy soltero, pero en mi reencarnación tendré 4 mujeres. Y empiezan cualquier bobadas, menos a dónde su alma irá. Y dice así el verso 6 al 8. Que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La salvación es personal, no es hereditaria. Yo soy hijo de pastor y por eso que soy pastor. No, Señor, es personal. Las vírgenes prudentes tenían al Señor con certeza, las otras no. Usted no salva a su hijo o a su esposa, lo salva el Señor. ¿Y qué pasa, hermanos? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y ese es el desenlace de las personas que están hoy en día sin Cristo. Pueden estar bien, pueden estar estables, pero espiritualmente están muertos. Y cuando estén frente al Señor, podrán poner todas sus obras, todo su buen comportamiento, toda su ayuda social. Y el fuego simplemente, ni el fuego. No os conozco, apartados de mí. Y todos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Gloria a Dios, que usted no son estas vírgenes, porque aquí estamos hablando cuando el Señor venga a instaurar su reino. Usted es iglesia, ya usted ha sido arrebatado. Pero esto se espera a los que van a estar allá, que confiesan al Señor o confiesan al enemigo. Y el verso 10, hermanos, de Apocalipsis 19, el verso 10, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 19, 10. Y yo me postré. ¿Quién? Juan. Y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al que estaba anunciando. No era Dios. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Señor es el que hay que elevar. Hermanos, en la Biblia no existe ningún caso en donde un ángel se haya aparecido
Y cuando las personas se arrodillaron al ángel, ellos se quedaron calladitos y decían, oye, qué bueno se siente que me adoren. En la Biblia, hermanos, todos los ángeles que llegaron a dar un mensaje y las personas quedaron con temor y de forma natural se arrodillaron, todos decían, levántate, levántate, soy consiervo tuyo. Estamos haciendo la comisión de quién, del Señor. Tú levántate y alaba al Señor. No hay ningún caso de que un ángel se dejó adorar. Ellos están claros en su misión. El único, hermanos, que deseó ser adorado y ser igual o superior a Dios fue Lucero. El único. Satanás, con huestes celestiales. Y al final, cuando hicieron el super equipo para derrotar a Yahweh, que nadie lo creó, Él es. Simplemente dijo, apartaos. Y fueron lanzados. Hermanos, usted nunca adore a un pastor. Ore por su pastor. Ame a su pastor. Somos iguales. Estamos en una carreta remando hacia el Señor. El Señor me va a pedir cuentas a mí por esta congregación, 100%. Porque cuando le dije, heme aquí, es porque le dice, heme aquí al Señor y no a Gorgona. Y el Señor me mandó para Gorgona. Cada uno va a rendir cuenta. Pero nunca se mueva porque el aire acondicionado de esta iglesia es más sabroso de la iglesia chiquitita que está en la otra corriente. Nunca se mueva porque la alabanza está más sabrosa acá que allá. No se mueva porque las sillas son más cómodas. No se mueva porque, whatever, lo que usted quiera decir. Muévase porque Cristo lo alimenta. Y al final usted diga, Señor, siervo inútil soy, que simplemente estoy haciendo lo que me ordenaste. Como aplicación personal, hermanos, a estos versículos bíblicos que acabamos de leer, yo les puedo decir a ustedes, Dios tiene todo bajo control. ¿Todo, pastor? Todo. ¿Estás seguro, pastor? Yo tengo un hermano con discapacidad. ¿Y tú sabes qué es lo doloroso de esto cuando acá el hermano Josué dijo de su hijo con autismo? Mi hermano nació sin ningún tipo de condición. Nació como usted y como yo, los que estamos aquí sentados, sin ningún tipo de discapacidad. Y a los 12 años tuvo la discapacidad por una enfermedad que le quemó las neuronas, le atrofió sus músculos y hoy en día es totalmente discapacitado, donde no podemos conversar nada. Y solamente podemos conversar lo que vivió hasta los 12 años con su cerebro normal. Él quedó atrapado en un tiempo. Hoy tiene 31 años. Entonces tú, cuando estás pasando este tipo de situaciones fuertes, y agrégale una pérdida de un hijo por cáncer, y tú ves esto y dices, Dios tiene control de todo, ¿lo crees? Créalo. Dios tiene el control de todo. Aún no te guste lo que estás pasando, Dios tiene el control de todo. Y hermanos, usted y yo como creyentes tenemos que vivir día a día esperando ¿qué? El arrebatamiento. Señor, ven por tu iglesia. Gloria al Señor que vamos a ser arrebatados. Pablo lo escribió en Tesalonicenses 2000 y pico de años atrás. Y él decía, seremos arrebatados. Murió primero, pero lo creyó porque el Señor lo prometió. Usted y yo cada vez estamos más cerca de ser arrebatados. Se habla de un nuevo orden mundial.
Y cada vez el nuevo orden mundial es más claro. Y las naciones se están uniendo. Y lo que tú veías imposible se está volviendo posible. Y cuando usted ve eso, hermanos, pronto viene el Señor a arrebatarnos. Y hermanos, vamos a ser unos privilegiados y usted tiene que pensar que hoy va a ser arrebatado. Y si hoy piensa eso, usted va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y va a decir, Señor, gloria a Dios porque te tengo. Y quiero hacerlo bien porque hoy puedo ser arrebatado. Y vamos a gozar las bodas del Cordero. Solo Dios, óigame bien, merece la gloria. Si usted tiene algo a la par de Dios, cambie. Porque nada puede estar arriba de Dios. Dios es el que merece la gloria. Y en Apocalipsis 19, 11 y 13, la misma palabra nos va a dar el cierre a esta aplicación. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén y amén. No se pierda, hermanos, nuestro próximo mensaje titulado El retorno del Rey de Reyes. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias. Porque nosotros como iglesia vamos a celebrar unas bodas. Somos inmerecedor por completo, Señor. Pero gracias a tu misericordia y tu infinito amor, al confesarte como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Y estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nos das la palabra de Dios. Es una espada de dos filos que penetra cualquier tipo de corazón. No importa lo orgulloso que pueda ser la persona, la palabra de Dios penetra cualquier corazón y restaura al caído, quebranta al orgulloso y lo pone humilde y sigue tus pisadas. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, porque cuando nos agarras como hijo, nadie nos arrebata de tu mano. Padre Santo, te pido que podamos compartir nuestra fe como tiene que ser. Gracias, Padre, por este libro hermoso del Apocalipsis, que simplemente me reafirma de que estoy por el buen camino. Te amo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.